¿Qué tal? Es un gusto poderlos saludar nuevamente. El día de hoy vamos a compartir el tema del sistema nervioso autónomo. Recordando, pues estas conferencias son para poder dirigidas a personal que está iniciando su estudio en estas áreas. No se entra a mucha profundidad, no son conferencias dirigidas a personas que ya van adelantado de los distintos componentes del sistema nervioso central, sino pues lo que la idea de poder compartir con ustedes es esto, es poder dar una idea general de lo que es el sistema nervioso autónomo. Entonces, dentro de las características que tiene el sistema nervioso autónomo, vamos a describir las principales para poder tener una mejor comprensión. Sabemos nosotros que dentro de la organización del cuerpo humano van a existir varios sistemas y también van a existir una interrelación entre ellos para poder llevar a cabo una adecuada función del cuerpo humano, que básicamente es a lo que se dedica el estudio de la fisiología, que es el funcionamiento del cuerpo humano, entender cómo esos procesos se llevan a cabo para poder lograr tener la vida como la conocemos. Entonces, tenemos el sistema nervioso autónomo. Y pues sabemos que el sistema nervioso se va a encargar principalmente de poder llevar una relación adecuada con el medio a través de percibir diferentes estímulos y poder analizarlos y de ahí de una manera poder dar una respuesta a ese procedimiento. Entonces, el sistema nervioso, dentro de las características generales, su manera de poder funcionar es que va a recibir información a lo que le conocemos como los sentidos o también las vías aferentes a nivel del sistema nervioso central. Analiza y procesa la información en base a lo vivido, a las experiencias, a los contextos en que se va a encontrar y va a enviar respuestas que en la mayoría son motoras o glandulares a la secreción de alguna sustancia que va a tener un efecto en nuestro cuerpo. Esto ocurre tanto cuando recibimos estímulos externos como cuando recibimos los estímulos internos. Entonces, ejemplo de estímulos internos, la deshidratación, hemos perdido líquido por calor, por inanición, porque no hemos podido consumir líquidos de alguna cantidad adecuada y pues esta baja de líquidos dentro del cuerpo se detecta y pues puede ser manifestada y se va a manifestar como la sed. Otra situación importante que puede ser de ejemplo de la percepción de los estímulos internos es también cuando por alguna razón no nos alimentamos bien y el cuerpo detecta esa baja de energía, principalmente detecta la baja de glucosa, que es muy importante para poder llevar a cabo los procesos del cuerpo, pues va a responder con el mecanismo y va a hacer que nos dé el hambre, ¿verdad ustedes? Y pues para nosotros poder solventar ese problema del hambre, pues vamos a ver que necesitamos de la interrelación de distintos sistemas de nuestro cuerpo para poder solventarla, como por ejemplo el sistema de locomoción para podernos dirigir, pararnos si es que vamos a preparar la comida o para poderla llevar hacia la boca en la vía digestiva. Vamos a necesitar del aparato digestivo para poder absorber esos nutrientes, de ahí el aparato circulatorio para que se puedan distribuir en todo el cuerpo y por último puedan ser aprovechados en los tejidos donde se necesitan. Entonces, realmente esto es muy importante. Mucho, pero mucho de la regulación de este funcionamiento, a lo que se le conoce en fisiología como el término de homeostasis, va a tener que ver con sensores que se encuentran distribuidos en todo el cuerpo de manera interna, así como los sensores, que básicamente son los sentidos, que se encuentran distribuidos de manera externa para poder llevar a cabo respuestas, ¿verdad? Entonces, un ejemplo muy claro de la activación del sistema nervioso autónomo es cuando nosotros estamos ante una situación de peligro. Si nosotros, por ejemplo, vamos cruzando una calle y vemos que viene un vehículo, pues vamos a percibir nosotros a través del sentido de la vista o también, por ejemplo, a través del sentido de la audición, el motor del carro, ¿verdad? Ustedes volteamos a ver y pues vemos que viene un vehículo rápido, entonces se activa el sistema nervioso autónomo, el cual se va a encargar de poder llevar a cabo esa respuesta. Nosotros lo primero que vamos a hacer es muy probablemente correr para poder liberar el impacto que pudiéramos tener del vehículo. De la misma manera, también sucede, por ejemplo, cuando se activa la lucha, ¿verdad? Ustedes,
Si nosotros estamos en una discusión o estamos en algún enfrentamiento, pues vamos a ver nosotros que cuando la mayoría de las personas nos enojamos, se activa todo este tipo de circunstancias donde la presión arterial aumenta, la frecuencia arterial aumenta también, el tejido muscular recibe mejor irrigación por si hay que salir corriendo, por la fuerza que tendría que tener, los esfínteres, van a tener una importante influencia para poder bloquearse en ese momento, para que no sea activada la necesidad de poder ir a miccionar o ir a defecar. Las pupilas se dilatan para poder tener una mejor visión. Entonces, toda esta respuesta es desencadenada y es responsable el sistema nervioso autónomo. También, como muchas de las funciones vitales de las que nosotros pues no tenemos mayor voluntad. Entonces, para continuar nosotros con esta exposición, recordemos que el sistema nervioso central, el sistema nervioso está dividido en varios apartados, o sea, dividido según su localización y su funcionamiento en distintas partes. Las primeras dos grandes partes es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso central, esto incluye dos estructuras importantes, como lo es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo pues está compuesto por el cerebro, que son los dos hemisferios cerebrales, el cerebelo, el tronco encefálico, y este tronco encefálico va a estar compuesto por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Y la médula espinal serían los componentes del sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, aquí vamos a tener otras dos divisiones importantes también, las cuales son el somático y el autónomo. Cuando hablamos de somático, también en algunas literaturas vamos a encontrarlo como voluntario, ¿sí? Este va a estar informado por nervios. ¿Qué nervios? 12 nervios craneales, ¿verdad? Que hay tantos derechos como izquierdos, o conocidos también como los 12 pares craneales, y los 31 nervios raquídeos, que son los que nacen a nivel de la columna vertebral, originados en la médula espinal. Estos van a formar distintos plexos, o en algunas ocasiones muy raras, como en los nervios intercostales, pues va a ser únicamente el nervio. Estos nervios raquídeos también son en pares, uno para el lado derecho y unos para el lado izquierdo. Y lo que nos compete el día de hoy, vamos a ver que es el sistema nervioso autónomo. Cuando nosotros hablamos de sistema nervioso autónomo, vamos a hablar de un sistema sobre el cual nuestra voluntad no tiene injerencia. No podemos nosotros dominar o controlar en su totalidad las acciones del sistema nervioso autónomo. Y esto pues es una situación que no tendría por qué nosotros alarmarnos, sino más bien es conocer la funcionalidad, ya que gracias a este sistema nervioso autónomo se llevan a cabo muchas funciones. Como por ejemplo, en el acto de la alimentación hay actos voluntarios y hay actos involuntarios. Por ejemplo, la motivación de buscar comida es un acto involuntario, pues que nos nace el deseo de comer. Y de ahí, pues nosotros voluntariamente, pues ya vamos y buscamos la comida, la preferencia por la comida que nosotros vayamos a consumir, si es una refacción, si es una fruta, si es una comida ligera, si es una comida copiosa porque tenemos mucha hambre, pues eso es parte de nuestra voluntad. Luego de eso, pues para poder comer los alimentos también es voluntario, pues nosotros pues tomamos los bocados de comida, los desgustamos y los tragamos. Hasta el momento de la deglución, hasta el momento de tragar, el acto de la alimentación y el proceso digestivo es un proceso voluntario. Luego, luego de que tragamos nosotros la comida, pues el tránsito que tiene que realizar la comida a través del tubo digestivo, pues es de manera involuntaria. Y de esto se encarga el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? De los pasos, de ese paso de procedimientos que tiene que realizar el bolo alimenticio, que así se le conoce al contenido del alimento ya masticado que digerimos, y pues esto tiene que pasar por el esófago, por el estómago, por el intestino delgado, intestino grueso, y en los distintos niveles donde se va sucediendo, pues va existiendo un proceso. Entonces, de ahí la importancia del sistema nervioso autónomo en nuestro diario vivir. Otra situación, por ejemplo, lo que es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Nosotros estamos el día a día pues viviendo y sabemos de que el latido cardíaco es importante para poder llevar a cabo las funciones vitales y poder nutrir todos los tejidos de los distintos nutrientes.
Entonces el corazón va a ser esa bomba que va a estar bombeando sangre continuamente, valga la redundancia, a través del sistema circulatorio para que se pueda distribuir. Así de la misma manera, también este sistema circulatorio recoge desechos para que puedan ser eliminados. Entonces nosotros, por decirlo de alguna manera, no estamos pensando continuamente, bueno, yo digo que ahorita que voy a comer, que el corazón me lata un poquito más rápido para poder aprovechar los nutrientes, o ahorita que voy a hacer ejercicio, que no me lata tan rápido porque si no me voy a sofocar. No es un acto voluntario, sino que la frecuencia cardíaca va a responder a la situación que nosotros nos estemos enfrentando, ¿sí? A lo mismo que la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, nosotros nos dormimos y pues no nos dormimos pensando o tenemos que soñar en que el corazón nos está latiendo y que los pulmones están respirando para que esto se lleve a cabo, sino que pues este sistema nervioso autónomo que trabaja por su propia iniciativa, por decirlo de alguna manera, es el que se encarga de esto. Este sistema nervioso autónomo va a trabajar realizando acciones contrarias, ¿sí? Si un sistema aumenta la frecuencia cardíaca, el otro sistema la va a disminuir. Entonces, este grupo de acciones se vio que están divididas en base a la distribución anatómica de los distintos nervios que componen el sistema nervioso autónomo y también a su manera de funcionar. Mucho tiene que ver también los neurotransmisores que se van a utilizar para poder desencadenar las distintas acciones. Recordando que los neurotransmisores son sustancias químicas producidas por las neuronas que van a ser liberadas en la terminal sináptica y que van a ejercer un efecto sobre la otra neurona, y para poder pues transmitir el efecto, si es una señal o una cadena de varias neuronas o si es de una o dos neuronas, pues al órgano que se va a encargar de poder llevar a cabo la acción. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es de que existe un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. Esto se ha debido por lo que les digo yo, porque uno va a llevar acciones totalmente contrarias del otro. Entonces, por eso es de que se dividieron en estos dos grupos. Si uno aumenta el tránsito gastrointestinal, el otro lo disminuye, ¿sí? Entonces, nuestro organismo todo el tiempo está realizando este tipo de juego, por decirlo de alguna manera, con tal de estar respondiendo a las necesidades que nuestro cuerpo va necesitando. Entonces, en algunas literaturas se menciona que la homeostasis como sinónimo de equilibrio corporal, pero cuando hablamos de un equilibrio, hablamos de que todo se encuentra en partes iguales. Entonces, tal vez el término no es un sinónimo, sino que tal vez un sinónimo un poco más práctico sería que la homeostasis sería como una equidad, que va a poder regular cada sistema, cada aparato, cada órgano, a su intervención que tiene que realizar en el momento fisiológico que está viviendo el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, estamos durmiendo, el tono muscular disminuye. Entonces, ¿qué pasa? El sistema nervioso se encarga de que este sistema no reciba señales mientras dormimos. Pero, por ejemplo, el corazón, el cerebro, los pulmones, riñones, sistema digestivo, siguen trabajando durante la noche. Entonces, le va a dar importancia a estas actividades durante la noche. Contrario, cuando estamos despiertos nosotros y, por ejemplo, vamos a hacer actividad física, pues el músculo y los huesos, por decirlo de alguna manera, el sistema locomotor, el sistema musculoesquelético, va a necesitar de mayor intervención para poderse llevar a cabo. Entonces, el sistema nervioso en su modalidad, el sistema nervioso autónomo, va a tener mucho que ver con estar teniendo esa equidad de darle a cada órgano, a cada sistema lo que necesita. No es tanto un equilibrio plano, sino porque hay un dinamismo. O sea que nuestro cuerpo constantemente está enfrentándose a ese dinamismo en dependencia de las situaciones a las que nosotros lo sometamos. Otro ejemplo claro de las acciones en la vida diaria o a nivel de sistema general que se ven afectados por el sistema nervioso autónomo es el famoso estrés, ¿verdad? El famoso estrés no son más que situaciones externas e internas de nuestro cuerpo que continuamente nos están alertando, como que fueran señales de peligro.
continuamente están avisándole al cuerpo. Entonces, cuando esto se vuelve una situación crónica, pues como que activa el cuerpo, y al activarlo de una manera, se sube la frecuencia cardíaca, se sube la presión arterial, puede ser que la persona manifieste muchos signos de ansiedad, mucha inquietud, problemas para dormir, ¿sí? Porque este sistema se activó de una manera patológica, desencadenado por distintos estímulos externos e internos que lo llevaron a mantenerse de esa manera. Entonces, hay distintas circunstancias en las que este sistema nervioso simpático se puede activar o inclusive pues disminuir su actividad. Otro ejemplo importante para poder ir comprendiendo y que ustedes hagan la correlación es el famoso detector de mentiras. Cuando una persona es sometida a esta prueba, pues se le coloca equipo médico para poder medir la frecuencia cardíaca, para poder medir la saturación de oxígeno, para poder medir la presión arterial, para poder medir el diámetro pupilar, en algunos que son un poco más sofisticados, y pues los someten a uno a una serie de interrogantes. Entonces, por ejemplo, si ustedes a alguien se le está acusando de que robó un artículo, no llegan y le preguntan, mire, usted se robó ese celular, porque pues la persona va a estar un poco condicionada o preparada para decir no de esa respuesta. Entonces son cuestionarios que tienen una logística donde le van preguntando a uno secuencias de la vida diaria, algunas situaciones a las que uno definitivamente va a contestar afirmativo, y por ahí se lo llevan, le hacen algunas interrogantes cuestionables, como mire, usted ha utilizado drogas, ha cometido algún delito. Entonces ahí como que lo van sacando a uno del contexto de esperar la pregunta clave, y pues cuando ven, también realizan la pregunta clave, por decirlo de alguna manera, pero ya lo distrajeron a uno psicológicamente, y pues ven cómo se encuentra esa variabilidad de estas distintos parámetros que se miden para poder detectar si es una respuesta verídica o no. Si es una respuesta verídica, pues uno no tendría por qué alterarse, ¿va ustedes? ¿Ha cometido un delito? Pues no, ¿verdad? ¿Ha robado alguna vez? No. Entonces, hay personas, por supuesto, que se entrenan también para poder vencer este tipo de pruebas, pero la idea general de la base por la que esta prueba puede ser efectiva para detectar a personas que están diciendo las mentiras es a través de que el sistema nervioso autónomo responde a esas interrogantes. Entonces se pone uno, como le llamamos nosotros, nervioso a ustedes. Entonces la gente empieza de repente a sudar un poquito y el corazón empieza a latir más rápido. Y mire, usted ha cometido un delito, un delito, fíjese que no, ¿verdad? Pero ya para todo eso, la frecuencia cardíaca aumentó y todo esto pues está siendo monitorizado y está siendo vigilado. Se va haciendo la correlación, el tiempo en que los signos vitales o los signos que se evalúan variaron, y las preguntas que dio, o las respuestas, perdón, que dio la persona o el paciente que se está sometiendo a una prueba. Entonces, estas son como situaciones de la vida diaria en las que nosotros vemos la intervención del sistema nervioso autónomo para que ustedes puedan comprender un poquito más. El sistema nervioso autónomo también recibe otros nombres como sistema vegetativo, neurovegetativo o involuntario. Son sinónimos, y lo que quieren dar a entender es ejemplos y intervenciones que yo he tratado de comunicarles. Entonces, acá nosotros tenemos en esta imagen, esquemáticamente se ejemplifica el neuroeje que nosotros le llamamos, sabiendo que pues acá está el cerebro compuesto por sus dos hemisferios izquierdos. Sabemos de que este cerebro también va a tener sus distintos lóbulos, ¿verdad ustedes? El frontal, que va a abarcar el 40% de la masa del cerebro, el parietal, el occipital, el temporal. También vemos otros componentes del sistema nervioso central, el cerebelo y el tallo cerebral o tronco encefálico. Luego acá vemos la médula espinal, y luego vemos nosotros de que tenemos las dos divisiones para manera de ejemplificar: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, por lo general, se dice que el sistema nervioso simpático, su origen, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus orígenes van a ser a estos niveles y a nivel lumbar, ¿sí? O lumbosacro incluso, craneal y lumbosacro. Y cuando hablamos de los orígenes de los nervios que van a activar el sistema nervioso parasimpático, vamos a ver que principalmente van a estar a nivel torácico. Nosotros
perdón, y acá estamos ejemplificando pues la médula espinal. Entonces vamos a ir viendo nosotros que va a tener diferentes intervenciones o se nos está ejemplificando acá diferentes órganos que se ven afectados, como la pupila, por ejemplo. Nosotros vamos a ver que el sistema nervioso simpático va a dilatar la pupila. Entonces, la pupila es el equivalente como, por ejemplo, en la vida diaria a un lente de una cámara, que ustedes han visto que tiene un diafragma que en dependencia de la cantidad de luz que uno necesita que entre a la imagen, pues se abre ese lente o se cierra, ¿verdad? Ustedes, o un regulador de la luz. Entonces, la pupila de la misma manera funciona, ¿sí? Si necesitamos que entre más luz, va a dilatar la pupila, y si necesitamos que no entre mucha luz, va a contraer la pupila, ¿sí? Entonces, para que pueda existir esto, necesita un equilibrio, una fuerza que hace que se dilata, que es el sistema nervioso simpático, y una fuerza que va a hacer que se contrae, ¿sí? Que es el sistema nervioso parasimpático. Entonces, normalmente estos dos sistemas están en un equilibrio en dependencia de la situación que yo me enfrente. Si yo entro a una habitación oscura, entonces de repente ustedes se han dado cuenta que de primera instancia cuando uno entra a una habitación oscura, pues no logra identificar nada. Ustedes ven uno totalmente oscuro, pero a medida que uno está dentro de esa habitación, pues se puede empezar a ver alguna definición de algunos objetos que se encuentren. Y esto es porque cuando nosotros nos enfrentamos a la oscuridad, lo que hacemos es de que la pupila se dilata, ¿sí? O lleva el proceso de midriasis, que así se le conoce al fenómeno de dilatar la pupila como midriasis, con la intención de que entre más luz al campo ocular y pueda haber una definición. Lo contrario sucede, entonces en esta situación, cuando necesitamos que entre más luz, el sistema nervioso percibe esto y le dice al sistema nervioso parasimpático, deja tranquilo que actúe un poco el simpático, y el simpático se libera, actúa y hace que se dilate la pupila. Situación contraria sucede cuando nosotros salimos al sol. De repente hemos estado en un ambiente un poco tenue o en una habitación un poco oscura y salimos nosotros al sol, pues vamos a ver que de primas a primera lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar los ojos, incluso hasta podemos subir las manos como para que nos defienda de la luz, pero con el tiempo, al transcurrir estar el tiempo, pues ya podemos nosotros quitar un poco la vista, ya vamos a poder ver pues sin que la luz nos ofenda tanto, pudiéramos decir, y esto se debe ¿a qué? A que va a venir el sistema nervioso, va a detectar y le va a decir, mira, estamos ante mucha luz. Entonces le dice al simpático, mira, deja tranquilo que el parasimpático haga su efecto, y entonces este viene y contrae la pupila para que entre menos luz. Entonces, estamos nosotros ante ese equilibrio continuamente. Por eso, estos dos están actuando siempre buscando esa equidad que va pidiendo el cuerpo, ¿sí? Entonces, este es, por ejemplo, de las intervenciones que tienen en la pupila, ¿verdad? También van a tener algunos efectos a nivel de las glándulas salivales, ¿sí? O de las distintas glándulas del cuerpo, como son las glándulas lagrimales, las glándulas salivales y el sistema nervioso simpático a disminuir la secreción de estas, ¿sí? Por eso cuando uno se enoja, por ejemplo, se seca la boca. Usted, mira, estoy acá con la boca seca, dice uno, porque pues se activó el sistema nervioso simpático, ¿sí? Mientras que el sistema nervioso simpático, parasimpático, va a hacer de que aumente la secreción. Nosotros de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, si estamos nosotros ante una situación de miedo, ante una situación que nos genere preocupación, de alerta, de peligro, de alarma, ¿sí? Que son sinónimos, pues a veces siempre todos sentimos que el corazón empieza a latir de una manera más frecuente, ¿verdad? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Contrario, cuando estamos tranquilos, estamos relajados, pues va a disminuir la frecuencia cardíaca. El responsable de aumentar la frecuencia cardíaca es el sistema nervioso simpático, y el encargado de disminuirla es el sistema nervioso parasimpático. Entonces vamos viendo nosotros distintos ejemplos de las intervenciones que van teniendo este sistema nervioso, y de ahí podemos ir haciendo la correlación de la importancia que tiene para nuestras vidas que estos sistemas estén trabajando de una manera adecuada. Bueno, vamos a ver nosotros que también van a tener función a nivel de lo que es el árbol bronquial, a nivel, ¿sí?
Sabemos nosotros de que el árbol bronquial va a ser sinónimo, va a ser similar, perdón, a las raíces de un árbol, ¿sí? Sabiendo que en las proximidades de la tráquea están los troncos, ¿verdad? Las porciones más gruesas, y a medida que se va alejando de la tráquea, se va dividiendo como en raíces y va disminuyendo el diámetro de los bronquios. Pues estos bronquios van a tener la capacidad importante de poder aumentar su tamaño o poder disminuir su tamaño. ¿En base a qué? También a las necesidades de oxígeno que pueda tener el cuerpo. Si nosotros necesitamos mucho oxígeno, pues dilata los bronquios para que pueda ingresar más oxígeno al sistema nervioso respiratorio. Contrario, si estamos tranquilos, va a disminuir por lo que se llama broncoconstricción y aumentar el tamaño, broncodilatación. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, o cuando vamos a pelear, ¿sí? Necesitamos que nuestro sistema respiratorio esté entregando buena cantidad de oxígeno al cuerpo, entonces se van a dilatar los bronquios. Y eso es responsabilidad del sistema nervioso simpático. Pero estamos relajados, estamos tranquilos, no hay mucha actividad física, los bronquios, pues también, por decirlo de alguna manera, se relajan, entonces va a haber vasoconstricción porque nuestro cuerpo no necesita muchas demandas de oxígeno. También va a tener importancia en que este va a poder aumentar las secreciones traqueobronquiales. Algunos fenómenos, algunas patologías, como el fenómeno del asma, ¿sí? Va a tener que el asma es una enfermedad caracterizada principalmente porque la gente tiene dificultad para expirar, ¿sí? La respiración sabemos que tiene dos tiempos, la inspiración y la expiración. Entonces, las personas con problemas de asma, pues por supuesto es una patología bastante elaborada que tiene su fisiopatología, pero pues a manera de resumen, pues el problema es de que la gente puede inspirar, pero no puede expirar, o sea, no tiene una capacidad adecuada de poder sacar el aire, y eso es principalmente por situaciones. Hay una broncoconstricción, porque los bronquios están disminuidos de tamaño y también porque hay aumento de secreciones bronquiales o las flemas, como nosotros le conocemos a ustedes. Entonces, las secreciones no van a dejar que el aire fluya de una manera adecuada. De repente, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de conocer, o inclusive tal vez alguno de ustedes lo ha vivido, cuando la gente tiene estos problemas de asma y está en una crisis, inclusive hasta se escucha como un pitío a usted cuando están tratando de respirar, porque esa obstrucción hace que se genere ese sonido, que recibe el nombre médico de sibilancias, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros con la boca soplamos, no vamos a producir mayor sonido, pero si nosotros hacemos ese diámetro un poquito más pequeño, apretamos un poquito los labios, ya vamos a poder generar los silbidos. Entonces, más o menos ocurre de la misma manera. Entonces, esto también es acción del sistema nervioso autónomo, sabiendo que el simpático va a dilatar los bronquios, el parasimpático va a aumentar las secreciones traqueobronquiales y va a hacer vasoconstricción, o sea que va a ser muy difícil que pueda pasar el aire. Pero eso ocurre también en situaciones normales, cuando nosotros estamos en reposo, pues entonces no hay una demanda de oxígeno muy grande del cuerpo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Tranquilo, a ustedes puede haber una vasoconstricción, ahorra energía, por decirlo de alguna manera, para poder llevar a cabo. Cuando hablamos nosotros del sistema digestivo, vamos a ver que los dos van a tener efectos también. Y pues el sistema digestivo, la intervención del sistema nervioso simpático, va a disminuir las contracciones estomacales o el tránsito intestinal. Todo el tubo digestivo, ¿sí? Va a estar compuesto dentro de su estructura, dentro de sus capas, porque el tubo digestivo va a tener principalmente 4 capas: la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, ¿sí? Esas 4 capas van a formar el tubo digestivo. Este tubo digestivo en su capa muscular va a estar presente músculo liso, recordando que cuando hemos hablado nosotros del tejido muscular, vimos que iban a haber 3 tipos de tejido muscular. Uno es el músculo esquelético, que es el músculo que se encuentra en los músculos encargados del movimiento, y va a ser movimiento voluntario, ¿sí? Y vamos a también nosotros tener el músculo cardíaco, que es el corazón, que es un tejido muscular especializado, ¿sí? Que va a tener intervención también del sistema nervioso simpático para la contracción. Y vamos a tener el
el músculo liso. Y recordemos nosotros que el músculo liso, su contracción es involuntaria. Entonces, el músculo liso que está constituyendo una de las cuatro capas que constituyen el tubo digestivo va a ser músculo liso. Y este músculo liso influenciado por acción del sistema nervioso simpático y por sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso simpático va a hacer que disminuya, ¿sí?, el tránsito intestinal, ¿sí? Va a hacer que este sea lento, ¿sí? Bueno, y el sistema nervioso parasimpático aumenta la secreción de algunas secreciones gástricas, la secreción de la insulina, pero también va a aumentar el tránsito intestinal. Entonces, por ahí, por ejemplo, una patología que es el síndrome de intestino irritable o el síndrome de colon irritable, que muchos de ustedes han visto que se dice que esto es de origen nervioso y pues en gran parte la fisiopatología o el funcionamiento de la enfermedad tiene que ver con un descontrol, ¿sí?, ocasionado entre el equilibrio que tienen que tener estos dos sistemas. Por lo general estamos nosotros acostumbrados a que si alguien va a presentar un síndrome diarreico sea secundario a un proceso infeccioso, pero dentro de las manifestaciones probables del síndrome del colon irritable puede ser la diarrea, así como otro tipo de manifestaciones a nivel digestivo. Entonces esto va a ser influenciado por ese desequilibrio que va a existir entre esos dos sistemas. Recordemos nosotros que en un principio dijimos nosotros iba a activar principalmente del estrés, ¿no? Ustedes, de ese estrés continuo que puede existir. Y de ahí, por ejemplo, que el estrés se relaciona con la patología del síndrome de colon irritable. Estamos viendo que también aumenta la secreción de gastrina. Por ahí ustedes han escuchado también el término de gastritis nerviosa. No es estrictamente que así se conozcan en la terminología médica, pero sí se reconoce que puede tener una intervención en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Y pues de la misma manera va a tener su interferencia en el proceso de emisión y defecación, también así como en la actividad sexual, ¿verdad? Entonces, en el proceso de emisión y defecación, el sistema nervioso parasimpático va a promoverlos y el sistema nervioso simpático va a hacer que esto se disminuya, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien está huyendo, va a ustedes, no va a decir yo voy a parar un ratito porque ya me orino, ¿verdad? Sino que pues tiene que huir, va a ustedes, y el sistema hace que se bloquee la micción. Acá nosotros este es un ejemplo de la vejiga, donde tenemos un esfínter es una válvula, una llave que permite el paso de distintas sustancias o de dependencia de donde se encuentra. El cuerpo tiene muchos esfínteres, entonces va a bloquear este esfínter para que permanezca cerrado y va a relajar el músculo para que éste se relaje y pueda tener una mayor cantidad de orina. Pero recordemos nosotros que pues también los riñones van a tener una situación importante en eso, van a disminuir su trabajo para que disminuya la producción de orina en ese tiempo en que nosotros estamos ante esa situación de alarma o peligro. Entonces, yo creo que con lo que hemos hablado hasta el momento, hemos podido nosotros dar una idea bastante general nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Por supuesto, alguien con un estudio más avanzado de esto, pues nos podría hacer cuestionamientos sobre los neurotransmisores que utiliza, los ganglios donde están ubicados, otro tipo de cuestionamiento que definitivamente también es importante saber, pero recordemos que el objetivo de esta conferencia es poder dar esa idea general, ¿verdad? Para poder comprender la importancia. Con las descripciones importantes, el sistema nervioso lados de la columna vertebral, ¿sí? Conecta a los nervios espinales mediante los ramos comunicadores y los núcleos vegetativos medulares envían fibras a los ganglios simpáticos y esos envían fibras postganglionares a los nervios espinales. La acción se ejecuta con un brazo aferente y otro eferente mediante un arco reflejo. Bueno, entonces, a veces ahí la información está un poco difícil de poder digerir. Pero cuando nosotros hablamos de un arco reflejo, lo que estamos hablando es de que va a haber un estímulo, va a haber una vía aferente o la que nos permite poderlo percibir, va a haber un área que va a procesar esa información y va a haber una vía eferente que va a poder llevar a cabo la acción. Por ejemplo, si yo me voy a pinchar con una aguja, pues me pincho, ese es el estímulo, eso viaja a través de una vía aferente, pues que son nervios,
llega a su lugar donde tiene que llevar a cabo su procesamiento y inmediatamente, ¿verdad? Todo esto son milésimas de segundo, va a llegar la acción que es retirar la mano, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con el arco reflejo, a estímulo, vía aferente, procesamiento, vía eferente y acción, ¿sí? Eso es arco reflejo. Entonces, lo que nos está explicando acá es la ruta que se lleva a cabo a través de esta acción para poder llevar a cabo su procedimiento. Cuando hablamos de solos del sistema nervioso simpático, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de un ganglio, vamos a hablar de las estructuras periféricas, o sea, que no se encuentran en el sistema nervioso central, donde hay somas o cuerpos de las neuronas. Entonces, en estas estructuras de los ganglios, donde hay somas o cuerpos de las neuronas, también por ende van a haber sinapsis, donde llega un axón de una neurona a conectarse con el soma de otro y llevar a cabo una sinapsis, ¿sí? La sinapsis, recordemos nosotros que en nuestro cuerpo tenemos de dos tipos, que son sinapsis química y sinapsis eléctrica. La mayoría de las sinapsis a nivel del cuerpo humano son de tipo química, que usan neurotransmisores. Entonces, el sistema nervioso simpático va a utilizar dos tipos de neurotransmisores. En la sinapsis preganglionares, o sea, las que están antes del ganglio, va a utilizar la acetilcolina, y en las sinapsis postganglionares va a utilizar la adrenalina, ¿sí? Entonces, estos distintos neurotransmisores van a ejercer un efecto sobre las neuronas o sobre el órgano que tiene su acción. De ahí viene el término también de que, por ejemplo, los juegos extremos o las actividades extremas, queremos sentir la adrenalina, dicen, ¿verdad? Porque la adrenalina va a ser esa sustancia, ese neurotransmisor que va a estimular el sistema nervioso simpático. Que el sistema nervioso simpático nos va a dilatar la pupila, nos va a aumentar la tensión, nos va a disminuir las secreciones salivales, nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, nos va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la perfusión a los órganos de los músculos, va a disminuir el movimiento del tracto digestivo, va a disminuir el funcionamiento de los esfínteres y vamos a estar preparados nosotros para poder vivir algo que se nos viene, algo que se nos enfrenta, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el término de adrenalina, ¿verdad? Porque el neurotransmisor que se utiliza es la adrenalina, ¿sí? Entonces, acá tenemos nosotros el sistema nervioso simpático y su ejemplificación. Esta es la cadena de ganglios a la que se hace referencia, que está la columna vertebral, ¿sí? Sabemos que la columna vertebral, dentro de ella va la médula espinal, ¿sí? Y a la par, a los dos lados, vamos a tener esa cadena de ganglios, ¿sí? Que es lo que está representado con estas esferas turquesas acá, que es esa cadena de ganglios que va a estar a la par de la columna vertebral, y ahí hay un ganglio, somas de las neuronas haciendo contacto con axones de neuronas, ¿sí? Ahí se lleva a cabo la sinapsis. Y los ejemplos nosotros que ya habíamos mencionado de los distintos efectos que tiene sobre los órganos, en los cuales pues no vamos a redundar mucho. Cuando hablamos nosotros del sistema nervioso parasimpático, que es la otra contraparte de lo que estamos hablando, las neuronas preganglionares del sistema parasimpático tienen un soma en el núcleo del tronco encefálico, ¿sí? Y la columna lateral de la médula espinal sacra. O sea, se recordarán ustedes que al principio vimos una imagen donde el sistema nervioso parasimpático estaba a nivel del tronco cerebral y a nivel sacro, ¿sí? Y el sistema nervioso simpático a nivel dorsal, en el centro, por decirlo. El parasimpático está en los extremos y el simpático está en el centro. Entonces, en esta imagen vemos nosotros que a nivel del centro va a estar el sistema nervioso simpático. Y en los extremos, que es el tronco cerebral y las áreas sacras, va a estar el parasimpático, ¿sí? Entonces, como dice acá, va a tener sus núcleos en lo del tronco encefálico. ¿Qué es el tronco encefálico? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, ¿sí? Por la columna lateral de la médula espinal sacra, ¿sí? Por lo que recibe la designación de división cráneo-sacra, ¿sí? Por su ubicación. En la porción craneal, las neuronas preganglionares se sitúan en los núcleos aferentes viscerales, de donde distribuyen sus vías periféricas por nervios craneales. Recordemos nosotros que los 12 nervios craneales van a recibir su nombre porque nacen a nivel del sistema nervioso central, ya sea directamente del cerebro, a través de los hemisferios cerebrales o del tronco encefálico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos núcleos, nosotros de núcleos estamos hablando de estructuras en el sistema nervioso central, las cuales van a contener los somas de las neuronas, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de núcleos, estamos hablando de somas en el sistema nervioso central. Si vamos hablando de ganglios, estamos hablando que contiene
los somas de las neuronas, pero a nivel periférico. Sí, alguien podría decir que es lo mismo, pero la ubicación los cambia. Núcleo a nivel del sistema nervioso central, ganglio a nivel del sistema nervioso periférico. En algunas literaturas estos términos se conocen de manera indistinta, pero pues algunos anatomistas pues prefieren esta designación, entonces yo creo que es importante poder tomarlo en cuenta. Estos núcleos que se mencionan que tienen que ver con los nervios craneales, hablamos del núcleo de Ediven-Westphal, ¿sí? El núcleo de Ediven-Westphal de poder tener su intervención a través del nervio motor ocular común. Pues qué importancia tiene, que es el que va a intervenir en dilatar la pupila, ¿sí? O tener ese juego entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático para poder controlar el tamaño de la pupila. El núcleo salivatorio superior y lagrimal del nervio facial, como su nombre lo dice, va a tener que ver con la salivación y con el proceso de la lágrima, ¿sí? Entonces, esto es a través del nervio facial, entonces, que es un par craneal. El núcleo salivatorio inferior del nervio glosofaríngeo, el noveno par, y el núcleo dorsal del vago y núcleo amigo a través del nervio número 10. El vago es un nervio importantísimo porque va a ser el representante nervioso parasimpático en muchos órganos, ¿sí? Tanto a nivel de los nervios craneales, como aquí estamos hablando en el proceso, como para las acciones de disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la presión arterial y aumentar el tránsito gastrointestinal. Entonces acá vemos la contraparte en lo que se refiere al sistema nervioso parasimpático, donde estamos nosotros viendo de que pues la importancia de la ubicación, donde vemos nosotros el sistema nervioso parasimpático, como decía, cráneo sacro, ya que sus nacimientos, sus neuronas más importantes están ubicadas en esta región, y pues en medio quedaría el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Entonces, las diferencias ya las hemos mencionado, entonces yo pensaría que con esta exposición vamos a terminar la conferencia del día de hoy, pues creyendo que se alcanzaron los objetivos de poder hablar sobre el sistema nervioso autónomo, de la importancia y de la atención a tener en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por acá nos vamos a quedar el día de hoy con relación a la conferencia y pues únicamente, ¿verdad? Entonces, los comentarios nos las pueden hacer llegar y pues definitivamente que hay mucho más cosas que hablar. En el momento, como manera introductoria o de manera general, creo que es una información bastante atinada para que ustedes puedan comprender esto. Que tengan un buen día y pues seguimos en comunicación.